Y ahora sí vamos a comenzar con las noticias directamente a Brasil. En Río de Janeiro continúa la incertidumbre por cuál será la reacción del Comando Vermelho tras este mega operativo con un despliegue importante de 2.500 policiales. Y ya hemos hablado de los más de 120 muertos en este enfrentamiento. Pero también está la mirada puesta en el líder del Comando Vermelho, también conocido como Comando Rojo. Hablamos de alias Doca, por quien se ofrece una recompensa de 100.000 reales por información que conlleva a su detención o captura. También vamos a estar atentos a lo que es el paradero de este líder, a quien también se le acusa de unos 100 homicidios. Tras este operativo que deja más de 130 muertos, crece el miedo por la represalia del Comando Vermelho, y el gobernador Claudio Castro, quien ayer se reunía con el ministro de Defensa Pública del país, el señor Lewandowski, también pudieron conversar y hablar de esta oficina de emergencia que se creará entre el Poder Federal y el Poder Estadual. Ahora, Claudio Castro ha calificado este hecho, es decir, este operativo, esta mega redada, como un éxito, y dijo que solo hubo 4 víctimas fatales, haciendo referencia a los policías que cayeron en estos enfrentamientos en los que el Comando Vermelho utilizó inclusive estos drones para lanzar granadas. Ahora el temor se encuentra por dónde está Edgar Alves Andrade, alias Doca de Peña, o Urso también, que en este caso ese es otro de los alias que se utilizan. Continúa prófugo y se teme que este pueda liderar una reacción violenta similar a la ola de ataques de la banda Primeiro Comando de Capital en el año 2006, que paralizó a San Pablo y dejó más de 500 víctimas en aquel entonces. Por el momento, reitero, no se conoce el paradero, no se sabe dónde puede estar el líder o quién lo refugia. Las autoridades han ordenado el traslado de los líderes del Comando Vermelho a la cárcel de máxima seguridad de Bangu 1, mientras se evalúa su posible envío a prisiones federales más estrictas. Entre los detenidos figuran Marco Antonio Pereira Firmino y Rian Mauricio Tavares Mota. Ambos tienen sus alias Maitor 1 y Damariña el otro. El objetivo en este momento, mientras la búsqueda está por Edgar Alves, pues hay otros objetivos: aislar a los jefes del grupo, cortar las comunicaciones con figuras como Fernandinho Beiramar y Marcinho BP. Desde las fuerzas de seguridad creen que la reacción del Comando Vermelho a la operación policial de esta semana, que incluyó, como le decía y que les mostrábamos, estos drones con granadas y armas de largo alcance, fue ordenada desde el interior de la prisión de Bangu número 3. En redes sociales, cuentas vinculadas al líder Marcinho BP denunciaron la operación como una masacre y compartieron imágenes de los fallecidos. En una publicación se expresó que hoy se ha convertido en un escenario de luto e indignación, esto que debía ser la favela de La Paz. Estamos hablando de Doca, ¿sí? Ese es su alias, hoy acusado por unos 100 homicidios, y al que se le acusa de ser despiadado, sanguinario, este líder que no le importa lo que deba hacer para mantener el control. Pero ¿qué más sabemos de esta persona? Mi equipo de producción ha preparado una información importante para usted. Vamos a mirar juntos en pantalla quién es Doca. Su nombre real es Edgar Alves de Andrade. Es el jefe narco del Comando Vermelho. Recuerda este comando que nace en 1979 como la unión entre lo que eran los presos comunes y por otra parte los políticos de izquierda, y desde allí comenzaron a crecer y crear esta especie de estado paralelo. Doca tiene 55 años y nació en el estado de Paraíba, allí en Brasil. Una de las áreas de influencia es el complejo de residencia conocido como Complejo da Peña. Vamos a continuar con datos. Actualmente este cuenta con 20 órdenes de arresto y, como le decía, es investigado por más de 100 homicidios. Entonces, una cifra que digo fácil, que se lee fácil, pero que realmente es dramático pensar que estamos hablando de 100 vidas. Las autoridades de Brasil, una recompensa de 100.000 reales, que equivale a unos $17.000 por información que lleven a su captura o detención. Desde este enfrentamiento
momento Latinoamérica, él se encuentra en desconocimiento, sí, él se encuentra decir, el desconocimiento lo que es su punto de ubicación. Esto trajo como consecuencia, por ejemplo, que países vecinos como Argentina, por ejemplo, pusieran alerta en sus fronteras por el miedo de el traslado de líderes del Comando Vermelo mientras está esta situación allí encendida. Es la razón por la cual hoy lo que se busca es aislar a los diferentes líderes cabecillas para cortar la comunicación por el miedo, reitero, de una reacción, una venganza por parte del Comando Vermelo. Vamos a hablar de las autopsias a los cuerpos que estuvieron desparramados allí en las calles. Estas imágenes que están blurreadas por el horario, por supuesto, pero estamos hablando de seres humanos sin vida, allí cubiertos con estas sábanas. Hoy se pide supervisar las autopsias tras la operación policial más sangrienta de Río de Janeiro. El organismo público solicitó al Supremo Tribunal Federal autorización para acompañar los exámenes forenses de los fallecidos en la operación Contención, que dejó alrededor de 120 muertos. El pedido busca garantizar la transparencia de la investigación y la rendición de cuentas del Estado. La Defensoría Pública ha presentado ante el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, nombre que acá hemos escuchado muchas veces, más por el tema de Jair Bolsonaro, recuerda, pues hoy se ha presentado ante este ministro un pedido para estar presente en las autopsias de las víctimas de la Operación Contención, ejecutada el martes por los policías civiles y militares en dos favelas de Río de Janeiro. La intervención, considerada la más letal en la historia de la ciudad, dejó un saldo de aproximadamente 120 muertos. Recuerde, estas cifras van y vienen dependiendo de los medios. Por un lado, la policía hablaba de los 119 muertos, pero también la Defensoría Pública hablaba de 132 muertos. En este sentido, Latinoamérica, la solicitud ha sido presentada en el marco del proceso conocido como ADPF en las dos favelas, una acción judicial en la que el Supremo Tribunal Federal ya había establecido medidas destinadas a reducir la letalidad policial allí mismo en Río. Qué lamentables imágenes la que comparto con usted. Mira el llanto de esta gente mirando la cara de estos cuerpos, hablando con estos cuerpos sin vida tras este enfrentamiento. La criminalidad y el orden se juntaron en un mismo día y dejaron este resultado. Yo le decía a usted ayer, lo mencionaba varias veces, porque era necesario tener en cuenta que esto que pasa en Río de Janeiro sí efectivamente tiene un tinte político. Para entender por qué la orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil ante el gobernador de Río de Janeiro, debemos entender que Brasil se maneja con una gobernanza federal. Sí, en este caso el gobierno federal, que es el de Lula da Silva, y a su vez se maneja el gobierno estadual, que es el de Claudio Castro. Claudio Castro es del partido de Jair Bolsonaro, es decir, es bolsonarista. Si bien no hay un rompimiento institucional público entre Lula da Silva y Claudio Castro, es lógico entender que haya esta rivalidad, puesto que cada uno va en una ideología distinta. El líder del tribunal, o el líder no, quiero decir, el titular del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, es este juez que estuvo cara a cara allí a la justicia en lo que muchos llamaron una persecución política para Jair Bolsonaro, en el que se le acusa a Jair Bolsonaro de un intento de golpe de Estado y de conocimiento para asesinar a Da Silva. Ese mismo Alexandre de Moraes le pide hoy al gobernador Claudio Castro, bolsonarista, que tiene que rendir cuentas. Muchos analistas comenzaban a mirar la situación más desde lejos y decían, hay un movimiento político y una intención acá. El gobierno federal, el de Lula da Silva, llevaba una estrategia de seguridad para el país, pero a su vez, Claudio Castro
envía lo que es esta orden para este mega operativo con el objetivo de unas 100 detenciones que lamentablemente se salió de control y es lo que llevó a la noticia que hoy compartimos con usted. Fíjese, Latinoamérica, que esta misma situación que sale de control ha llegado a la oficina inclusive de los derechos humanos de la ONU, que ha solicitado una revisión integral de lo que fue ese operativo y ver si era legítimo o si abusaron del poder policial en estas acciones extrajudiciales y le decían al presidente Da Silva que se haga responsable de esta situación y que por sobre todas las cosas entiendan que los derechos humanos internacionales van primero. Es por esto que el gobernador de Río de Janeiro debe rendir explicaciones sobre la operación policial más letal de su historia. También necesitamos hablar de lo que era esta reinserción a la normalidad. ¿Cómo se vuelve a la normalidad después de estas ráfagas de tiroteos, enfrentamientos en donde quemaron automóviles, buses, colectivos, los utilizaron como unas barricadas, barreras, en el enfrentamiento en el que utilizaron drones para lanzar las granadas desde el Comando Vermelho a la fuerza militar con estos 2.500 efectivos policiales allí en estas dos favelas? Hablamos de Alemão y de Peña. ¿Cómo se vuelve a la normalidad después de ver todos estos cuerpos desparramados en las calles ensangrentados? Por supuesto, lo primero que observábamos ayer, por un lado eran calles desoladas, pero por otros veíamos a quienes no se quedaron en sus casas marchar. Eran protestas y cuyas imágenes le quiero compartir a usted de cómo se vivía justamente esa jornada de nuevas protestas, los motorizados, los carteles que veíamos allí y ahora estos exigen justicia. Tras el día más sangriento, residentes de favelas exigen explicación porque eso, según ellos, fue una masacre, no ninguna operación de policial ni nada por el estilo. Decenas de personas denunciaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron la renuncia, escuche esto, del gobernador del estado de Río de Janeiro luego de que una enorme redada policial entrar allí con esta banda de narcotraficantes en los barrios más pobres de la ciudad homónima y dejar allí al menos 120 muertos. Entre estos 4 policías que también perdieron la vida en este enfrentamiento. Ahora, después de que ha sucedido esta situación, uno por un lado espera, ¿no?, la respuesta, las explicaciones que tenga que dar Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro, por solicitud ahora del Supremo Federal, Tribunal Federal. Pero también nos preguntamos cuál es la reacción del mandatario Lula da Silva, quien por cierto, se encontraba en una agenda internacional, cumpliendo con esta agenda en Asia, para encontrarse por allá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Malasia. Recuerde, pues se tuvo que volver de emergencia, reunirse con su propio gabinete ministerial y hoy tenemos palabras de lo que dice Lula da Silva después de lo ocurrido en Río de Janeiro, la segunda ciudad más poblada del país. Vamos a escucharlo. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Bien, estas eran partes de las palabras, ¿sí?, de este discurso del presidente Lula da Silva. Pero en instantes, Latinoamérica, porque la situación no queda acá. Este rostro es de una influencer del Comando Vermelho, Comando Rojo. ¿De quién estamos hablando? ¿Por qué su nombre hoy está directamente en la noticia? ¿Quién era? Penélope, que es su nombre, y tenía un rol importante en esta organización criminal. La llamaban de hecho Yapinha do CV o la musa del crimen, y publicaba en sus redes sociales imágenes con drogas, imágenes con armas. La policía hoy asegura que ese rostro que usted ve en pantalla era un rol clave en la organización criminal, vestida con ropa de camuflaje, chaleco antibalas. ¿Sí? Ella murió durante la operación policial más letal registrada en Río de Janeiro. El fallecimiento se confirmó este martes 28 de octubre en los complejos de Alemão y La Peña y marcó el final para una de las figuras más visibles y activas del Comando Vermelho. Pero ¿qué data sobre ella tiene la policía? Te quiero compartir todo esto
después de una brevísima pausa. Vamos a seguir, por supuesto, con la mirada allí sobre lo que ocurrió en Río de Janeiro y lo que venga posterior a ello.